a todos por venir hoy, en especial a la cooperativa por darnos el espacio. La idea de esto era derribar barreras, como dice la Filmina, y para eso hicimos un pequeño proyecto con el Dire de la Escuela Especial para poder insertar laboralmente a personas con discapacidad. Para eso le damos la palabra al director Víctor Hugo Romero. Bueno, es sumamente importante y valioso una convocatoria de este tipo donde se plantee, se hable y se muestre interés en relación a la discapacidad y en relación sobre todo a la inclusión laboral, que entiendo que es la idea de este encuentro. Mi ámbito en el que me desenvuelvo, yo soy director de una escuela especial, la Escuela de Zapala, que es una de las más grandes de la provincia. Es el principio de lo que es la inclusión, es decir, es el origen, es ahí donde comenzamos a trabajar aspectos vinculados a la inclusión para desembocar finalmente en lo que es una instancia superadora, que es la de incluir a personas con discapacidad en espacios laborales, cualquiera de ellos sea. Algunos conceptos son importantes para considerar. Por un lado, la idea de discapacidad. Nosotros somos lenguaje y con el lenguaje nosotros reproducimos cuestiones que hacen a nuestro ser, a nuestro proceder. Entonces el lenguaje es sumamente importante. Cómo decimos, cómo nombramos al otro es fundamental, porque tiene que ver también con la inclusión. La historia de las personas con discapacidad, si nosotros nos remontamos, vamos a ver que fue atravesada desde una mirada psiquiátrica, en donde eran concebidos básicamente como si se tratara de personas locas, ¿sí? Por lo tanto, el destino era indefectiblemente el encierro, y fuimos atravesando distintos modelos que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la mirada. Pasamos del modelo médico, en donde pensábamos que todas las dificultades estaban en la persona con discapacidad. Es decir, y esto lo repito porque es importante, la persona con discapacidad es la que no puede. En ella está centrada toda la dificultad. Él no puede, él no sabe, él no logra, por lo tanto, tiene que adaptarse, y las escuelas y los espacios laborales tienen que obligarlo de alguna manera a normalizarse, ¿sí? Ahí aparece la idea de normal y anormal. Y después llegamos a la idea de hoy. Obviamente será superada a futuro por un nuevo paradigma sobre la discapacidad. La idea de hoy es decir, bueno, no, estamos atravesados por un modelo social, estamos atravesados por barreras, y en realidad la discapacidad, si bien no la vamos a invisibilizar porque existe, la barrera no está en la persona, está en todos nosotros. Nosotros somos las barreras. El ejemplo que daba hace unos días atrás cuando hablábamos de mis compañeros, todos adultos sordos, es qué pasaría si hoy todos tuviésemos acceso y conocimiento de la lengua de señas argentina. ¿Quién podría decir en esa situación que existe o prevalece una discapacidad, si en realidad el lenguaje es lo que está interrumpido ahí? Ahora, si todos hablamos lengua de señas, ya no hay ningún tipo de interrupción. Nos comunicamos, él se comunica con nosotros, le podemos expresar lo que sentimos, lo que hacemos, lo que deseamos, y no habría discapacidad visible al menos. No quiere decir que no exista, insisto, pero la barrera de la comunicación se rompería. Ahora, para lograr esa accesibilidad tiene que haber, si se quiere, una intención por parte de nosotros de cambiar algunos paradigmas. Por eso digo el valor y la importancia que tiene el lenguaje. Por ejemplo, nosotros decimos, son personas especiales. No sé, especial, lo único que me viene a la mente ahora son las pizzas, digamos, ¿no? Es algo que seguramente han visto en internet. O decimos, son personas con capacidades diferentes. Tampoco. Son personas, no son discapacitados tampoco. Porque discapacitar es ponernos en ese lugar de apuntarlo y señalarlo al individuo y no involucrarnos nosotros. Decir, el problema está ahí, yo soy lo normal, lo que está enfrente mío es lo que no está bien. Y en realidad ese es un error groserísimo, porque en realidad
las barreras, insisto, están en todos nosotros. Por ejemplo, en una escuela que no tenga rampas, que no tenga baños que permitan el acceso a personas con dificultades motoras, bueno, ¿dónde está la barrera? ¿En la persona por no poder desplazarse? ¿O en el medio que no le arbitra la posibilidad de acceder a esos espacios? Para entrar a un cine, para ir a un supermercado, para ir a una escuela. Y con ese ejemplo podemos pensar en un montón. Personas que están en el espectro autista, ¿sí? Que también hay que considerar cuáles son las barreras que nosotros les imprimimos y que los obligan a tener que ellos adaptarse a este mundo, en lugar de ser nosotros quienes somos favorecedores y facilitamos el ingreso de esas personas que tienen muchísimo potencial a lo que es nuestra vida. Y además, sobre todo, a permitirles a estas personas, a todas las personas con discapacidad, a que tengan un proyecto de vida, como cualquier hijo de vecino, que puedan estudiar, que puedan trabajar, que puedan conformar una familia, que puedan tener hijos y que puedan desplazarse por la vida en forma tranquila como lo podemos hacer nosotros. Para eso es importante, y con esto quiero cerrar porque entiendo que hay cosas mucho más interesantes, con la idea de que los cambios no son obviamente una cuestión mágica, no se dan porque sí, no es una cuestión que viene del cielo, tiene que ver con nosotros. No hay cambio posible si no está la voluntad de cambio de cada uno de nosotros. Quienes hoy acá están posiblemente se desempeñan en distintos espacios laborales, y lo que yo les podría decir con mis más de 25 años en la docencia y en educación especial es que todas las personas con discapacidad, absolutamente todas, ¿sí?, son personas con discapacidad, pero llenas de capacidades, repletas de capacidades, al punto de que muchas de ellas, ¿sí?, en el desempeño puntual y efectivo en determinados espacios suelen ser mucho más eficientes que los que nos consideramos o concebimos como normales. Ejemplo que doy siempre, recuerdo cuando estudiaba en La Plata, en uno de los bancos tenía una línea de cajas con 3 personas sordas. Eran maravillosos. ¿Por qué? Porque no pierden el tiempo, ¿sí?, porque no se ponen a charlar con el de al lado, ¿sí?, son absolutamente visuales porque compensan lo que falta y lo desarrollan, que tiene que ver justamente con lo visual. Por lo tanto, son mucho más visuales y puntillosos, y dudo que se les escape un billete de más o uno de menos, porque desde ese lugar son absolutamente eficientes, digamos. Así como doy este ejemplo, puedo dar un montón de ejemplos que he conocido en el transcurso de mi carrera docente. Pero bueno, insisto con esto y cierro con esto. Tenemos que darnos la posibilidad de incluir a personas con discapacidad por 2 aspectos. El humano nos cambia la vida, nos permite ver más allá, nos amplía la mirada, nos abre la cabeza, y por otro lado, para entender que esa persona que hoy yo la concibo como una persona con algún déficit, posiblemente nos va a sorprender y, ¿por qué no?, nos va a superar. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias. Para seguir aprendiendo un poquito más, la doctora Sandra Pacini nos va a decir las normas legales que amparan a las personas con discapacidad. Bueno, buenas tardes a todos. Y quiero comentar sobre lo que dijo Víctor. En una sola cosa no estoy de acuerdo. A ver. Es que lo que sigue es menos importante que lo que vos dijiste. Yo creo que todo el concepto es lo fundamental. Yo voy a hablar nada más que de las leyes, lo voy a leer, cosa que pueda hacer cualquiera que le interese, lo googlea, cualquiera que tenga un teléfono, una computadora, una tablet, acceso a internet, puede saberlo. Pero tu mensaje me parece que es mucho más importante. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, en nuestro país tenemos una ley nacional y una ley provincial que habla de discapacidad.
Pero también tenemos tratados internacionales que hablan de la discapacidad. La ley nacional recepta lo que dicen estos tratados y la ley provincial también. La ley provincial, la 22431, la ley nacional, perdón, dice que considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional o permanente, prolongada, física o mental, que en relación a su edad o medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta ley, es una ley proteccionista, habla, como dijo Víctor, lo considera a estas personas como personas que no van a poder lograr todo lo que se proponen, como personas especiales que van a necesitar siempre que el Estado esté atrás de ellas, cuidándolos como si fueran niños, ¿sí? Nosotros creo que está en nosotros darles la oportunidad de relacionarse con todos como una persona normal. Somos todos iguales, ¿sí? Hay un proyecto nuevo de ley para modificar la de 1981 que tiene una visión diferente, ¿sí? Los incluye como personas de derecho, ¿sí? Como personas sociales, ¿sí? Que tienen el mismo derecho que tenemos todos, ¿sí? ¿Vamos a notar ahí? Bueno, respecto a la ley 1634, que habla de trabajo y educación, dice que el Estado provincial, a través de sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, y las empresas del Estado provincial, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad. Cualquier persona para tener un trabajo específico necesita esto también, ¿sí? Necesita reunir las condiciones de idoneidad. Pero bueno, esta ley habla precisamente de las personas discapacitadas, ¿sí? El cupo que se prevé es el del 4%, ¿sí? Con respecto a todas las personas que trabajan en cualquier ente, en la cooperativa, en el hospital, en la localidad, el 4% puede ser ocupado por personas con discapacidad. Bueno, vamos nuevamente a lo que yo mencioné hace un rato, las convenciones, ¿sí? La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos al que se han adherido muchos países, ¿sí? Argentina es parte de los países que forman parte. Sí. Perdón, en la Carta Orgánica también está vigente. Bien. Por ahí para mencionarlo. Perfecto. Sí, Cari, pasamos a la próxima. Bueno, acá están enumerados todos los derechos que reconoce la Convención, ¿sí? Son los mismos derechos que a todas las personas, entre otros el derecho a la vida, a la educación. ¿Sí? Así lo pueden leer todos también. A la educación en igualdad con los demás, el empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud, acceder a la justicia y reclamar ante los jueces, juezas y también pueden ser testigos. Como verán, no es nada nuevo para el resto de las personas. Ahora resulta increíble que sea necesario que haya una convención o una ley que les dé a estas personas los mismos derechos que tenemos todos. No nos olvidemos que son personas con derechos, ¿sí? Y qué increíble que tenga que haber tratados internacionales, leyes o constituciones que les reconozcan estos derechos. Entonces, como dice Víctor, ¿quiénes son los discapacitados? Si vamos a usar ese término. ¿Somos todo el resto o las personas que tienen esta problemática? ¿Es necesario que haya una ley que nos diga que tienen esos derechos para que nosotros se los reconozcamos? Bueno, el cupo del 4% que les mencioné recién. ¿Pasamos a la próxima? Bueno, la ley provincial en su artículo 8 dice también la ley nacional que los poderes, tanto ejecutivo, legislativo, tienen
receptan como el 4% del cupo que tiene que tener cualquier empresa o, como les dije recién, cualquier ente, debería emplear el 4% para emplear personas con este tipo de facultades especiales, llamémosle, ¿sí? Y para terminar, yo tenía preparado explicar cada artículo, pero me parece que es muy claro al leerlo, no es necesario interpretarlo. Prefiero dejarles un mensaje a cada uno de ustedes. Qué triste que tengamos que juntarnos a una charla para saber que son personas igual que todos nosotros. El mensaje me parece que tal vez la mayoría acá son papás. No sé si alguno de ustedes tiene alguna persona, un familiar con discapacidad, pero piensen, los papás generalmente pensamos qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Tratamos de dejarles todo, ¿sí? Facilitarles todo. Ahora, los papás que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, piensen que cuando ellos no están, esa gran preocupación de qué va a vivir mi hijo, no tiene que vivir de la caridad. Son personas capaces, totalmente capaces. Tenemos que darles la oportunidad de tener un empleo. Como dijo Víctor, lo más posible, si ustedes tienen contacto con alguno de ellos, es que sean excelentes empleados. Porque desde siempre están obligados a demostrar que son personas normales. Y que está bueno darles la oportunidad que tenemos todos. Pero siempre se van a esforzar por ser mejores, por demostrar que pueden. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad? Si hoy nosotros nos vamos y nada más nos quedamos con esto que escuchamos, y si alguna persona de las que está acá tiene a su alcance darle empleo a alguna de estas personas, ojalá al final del día o cuando haga alguna entrevista para incorporar personal a su empresa, piense en dárselo. Si pensamos eso, si alguno se va con esta idea y lo piensa y no nada más vino para cumplir con la asistencia por una invitación, lo logramos. Logramos llevar el mensaje y llegar a ustedes. Ojalá no hayan venido nada más que para cumplir y que les den la posibilidad. Ojalá sea así. Si es así, esto sirvió. Si no, si tenemos que ir a la ley está desde 1981. Vemos que no sirve que esté la ley, porque de hecho no se está cumpliendo. Entonces, lo bueno es llegar a las personas y hacerles saber que somos todos iguales. Y ellos a veces tienen que esforzarse el doble. Ya tienen una condición, ya sea genética o adquirida, que les hace que todo sea más difícil. Tratemos nosotros, los que tienen la posibilidad o los que tenemos la posibilidad, de facilitarles un poquito. Tal vez así seamos un poquito mejor personas. Nada más que eso. Bueno, creo que quedó claro que todos somos seres de derechos. Que las personas con discapacidad se esfuerzan un poquito más, mucho más, por lograr lo que por ahí el resto no se esfuerza tanto. ¿Alguien quiere leerlo? Los amontones. ¿Alguno del público? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Sí? Sí, por favor. Cualidades del trabajador con discapacidad. La experiencia nacional e internacional demuestra que las personas con discapacidad, seleccionados de acuerdo a sus competencias y funcionalidades, logran desempeñarse de acuerdo a las exigencias del mercado de trabajo, presentando además baja rotación y baja siniestralidad.
Se ha constatado que mejoran las relaciones internas de los ámbitos laborales, tienen enorme facilidad para desempeñarse en equipo y dotan a las empresas de un alto sentido de responsabilidad social. Muchas gracias. Creo que eso cierra todo lo que dijo la doctora y el director. Muy pocas cosas le impiden a una persona con discapacidad realizar un trabajo. Que los que estemos presentes no seamos uno de ellos. Ahora el contador Gerardo Buenas tardes a todos. nos va a dar algo que es importante para las empresas. Todos los beneficios impositivos. Sí, bueno, existen una serie de beneficios impositivos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, lo que se establece es que las remuneraciones correspondientes al personal con discapacidad, el 70% lo vamos a poder tomar como una deducción especial en el impuesto a las ganancias. Eso, bueno, se hace al cierre del ejercicio. Respecto a los ingresos brutos, el empleador va a poder descontarse el 50% de los salarios brutos correspondientes al personal con discapacidad como un pago a cuenta. Ahí tenemos una limitación respecto al importe porque el mismo no puede ser superior al impuesto determinado, o sea, no le puede generar un saldo a favor al contribuyente. En ese caso, el empleador debería recurrir a la Dirección General de Rentas con el certificado, digamos, de discapacidad del empleado para poder darle el alta. A su vez, el beneficio, digamos, no es automático ni de por vida, sino que al momento de presentar las declaraciones juradas anuales, debe anexar el comprobante que el trabajador sigue formando parte de la planta y a su vez que cuenta con el certificado de discapacidad. ¿Sí? Respecto a las contribuciones patronales, también el empleador queda exento del 50% del pago de las contribuciones patronales. A su vez, respecto a la obra social, las obras sociales están obligadas por ley a incorporar a personas con discapacidad y las ART lo mismo, no pueden modificar el importe que se les cobra a un trabajador, digamos, sin discapacidad. En realidad lo que se pretende con este tipo de beneficios impositivos es garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad a través del otorgamiento de beneficios para los empleadores. Muchas gracias. Vamos a tener el testimonio ahora de Nacho y de Víctor, que son personas con discapacidad auditiva, que ellos, ¿cómo hicieron ellos para ingresar? Nacho está trabajando en el Banco Provincia y Víctor está trabajando en el Hospital de Zapala. ¿Quieren pasar, chicos? Buenas tardes. Ayer estuvimos en una charla en la Escuela 5 para las personas oyentes. Que trabajan En la clínica. en el hospital, en la cooperativa de luz y en la que trabajan en la cooperativa de luz de agua y en la farmacia de la cooperativa. Y en diferentes instituciones educativas. Los CFP. Trabajan. Habían algunas personas que trabajan en el hospital y en la farmacia. Vos empezaste a trabajar en la clínica. Después por un año llevó muchas veces el currículum a recursos humanos en Neuquén, al banco. Luchó por un año, siguió. Y lo llamaron al año siguiente para trabajar en el banco. Le hicieron una entrevista y hace 9 años entró a trabajar en el banco de la provincia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No pesqué Yo, redaño. a ver, espera. Yo creo que si prestan atención, se escucha. Si ustedes no entienden, yo hablo. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo
años acá, lo hospital. Como Buscam. Hace 3 años empecé a trabajar en el hospital como mucam. Ella me Yo lo ayudé estudiaba para estudiar. muy difícil. El examen fue muy difícil. Bueno, igual aprendí. Tuvo que aprender. Tiene plan. Muchas palabras, sí. Muchas palabras difíciles. Para la Y eran largas. Habían oraciones difíciles. Luchó mucho, muy difícil. Para buscar sinónimos. Para buscar sinónimos. Buscábamos sinónimos y palabras parecidas. Gracias a Karina. Gracias a Karina, me ayudó Para estudiar. para estudiar. ¿Cuánto hace esta año? ¿En qué año entraste a trabajar? Pero, 3 años. 3 años. Yo voy a hablar un cachito. Víctor rindió en el 2000. Porque está Ximena, que ella fue una de las que tomó examen. 2019 rindió con un montón de personas más. ¿Cuántas personas había aquí en ese momento? 200 personas. Inscritas creo que sí, como 200 personas. Alrededor de 200 personas. Ella estaba cuando te tomaron el examen. Sí. Bueno, 200 personas, dentro de las 200 personas, él quedó en uno de los primeros lugares para ingresar a trabajar. El examen era difícil, habían palabras difíciles, las personas con discapacidad auditiva, los términos, las palabras que conocen son acotadas, entonces hay que buscar sinónimos. Y ese fue un trabajo bastante arduo. La evaluación no fue conformada para una persona con discapacidad, por eso requirió de un ayudante que me dejaron ingresar al examen y bueno, por eso pude ayudar. Muchas gracias, chicos. Algo para aclarar, en el caso de Víctor es hipoacúsico, por eso tiene acceso limitado, pero acceso al lenguaje oral. Vieron que tiene capacidad para hablar y expresarse. En el caso de Nacho, su lengua natural es la lengua de señas argentina, porque es sordo, no escucha, no tiene ni siquiera un mínimo resto auditivo. Y en el caso del hijo de Cari, que no está acá, Leo, es implantado coclear, ¿sí? Que es lo que es muy común, o sobre todo hoy en día, verlo, que son chicos que hacen una intervención quirúrgica y a través de un sistema que se le coloca a nivel cerebral, pueden escuchar. Todo eso requiere, por eso Karina decía, el doble esfuerzo que hace una persona con discapacidad. Y es real, es literal. En el caso de los chicos, han tenido que transitar la escuela y aún así tienen que estar todo el tiempo demostrando que son capaces. Nosotros tenemos estudiantes en la escuela especial que han pasado 6, 7, 8 años de su vida y después empezar la escuela primaria. Le sumamos ahí, ¿qué más? 7 años. Y después el secundario, le sumamos, ¿qué? 5 años más. Es decir, han tenido un tránsito o una trayectoria escolar de casi 20 años. Miren si no es difícil. Mientras que una persona oyente o una persona sin discapacidad, ese trayecto lo hace fácilmente, no sé, en 13 años. ¿Sí? Entonces, bueno, vale el esfuerzo que los chicos hacen, porque la verdad es que es complejo estar a la altura de las circunstancias en cuanto a lo laboral, a lo social, a lo cultural, a todo lo que hace a la vida de una persona. Sí, y también es complejo, una vez que ingresaron al ámbito laboral, el poderse comunicar. Porque si el resto de los compañeros no sabe lengua de señas, como decía Víctor Hugo, y quedan aislados. Entonces por eso es importante incluir que nosotros nos sintamos parte y querramos aprender. Ayer hubo una convocatoria bastante importante con Nacho, venimos dando los cursos de lengua de señas gratis hace muchos años, siempre en forma de hormiguita, pero bueno, la idea es esto, empezar a involucrar ciertos sectores sociales para poder colaborar y seguir avanzando en lo que es inclusión. No sé si ¿quieren decir algo de la cooperativa? Es importante, sin lugar a dudas, de suma importancia poder incluirlos en el trabajo, que es lo que reivindica a una persona. Así que creo que es importante continuar con este tipo de encuentros para incluir a todos,
con discapacidad o sin discapacidad, por lo que decís vos, o sea, si no terminan aislados, debe ser una de las peores discapacidades que hay, porque aísla a la persona, la deja encerrada en un rincón y sin poder hacer nada. Así que creo que es de suma importancia poder incluirlos dentro del sistema laboral, y tendremos que hacer todo lo demás un esfuerzo para aprender a comunicarnos con ellos. De la cooperativa, quiero aclarar que de la cooperativa de luz y de agua es el segundo año consecutivo que se hace el curso de lengua de señas para el personal. Se han invitado otros entes, creo yo, Nadia, no sé, se han invitado otros entes. Sí, la idea es trabajar todos juntos, ¿no? Impulsarlo desde el área privada, porque el público tiene un camino recorrido y nosotros no. El proyecto empezó con la ingeniera Ruiz y el ingeniero Martín Moreno, que bueno, se fue de la ciudad. Karina siempre predispuesta a todas estas cosas. La idea es seguir, ¿no? Y que nos acompañen. O sea, la parte privada que esté presente en esto y trabajar juntos, porque no es fácil ni para ellos ni para nosotros tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido. Y bueno, es un granito de arena que todos podemos colaborar. Gracias por la asistencia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo quiero aprovechar, ya que estamos acá. En la escuela hay varios egresados del nivel secundario. La Escuela Especial de Zapala tiene más de 200 estudiantes en todos los niveles y modalidades. Digo, para que dimensionemos la cantidad de personas con discapacidad que hoy hay en la ciudad, más aquellos que no están escolarizados porque ya son adultos, han terminado sus estudios. Hoy en Zapala hay muchas personas con discapacidad, con sus estudios, como cualquier hijo de vecino, insisto en esto, secundario completo, incluso se han capacitado y aún están sin trabajo. Sí, así que los invito a... También hay muchas personas con discapacidad, jóvenes adultos, que están transcurriendo, que están estudiando a nivel superior, sea También. universidad o terciario. Abogacía, hay varios estudiantes. Bueno, eso, invitarlos a que si tienen la posibilidad, que bueno, que los conozcan y que le den una chance. Pachi, ¿querés contar el proyecto de ustedes? Bueno, buenas tardes. Yo, Jorge Castro, yo soy... ¿Por dónde hablo? Yo soy presidente del Club Tiro Federal. El año pasado con un profe Marcelo Guevara, que es profe de la Escuela Especial, que se ha dedicado mucho al tema es profe de educación física, de la actividad física para los chicos. Yo lo contacté a él porque él está especializado y le pone muchas ganas a su trabajo para incluir dentro del club un espacio de lo que se llama deportes adaptados. Los deportes adaptados están reconocidos y reglamentados a nivel mundial. Hay olimpiadas, hay todo. Y bueno, y sabiendo un poco lo que dijo Víctor al final, de que hay mucha gente en Zapala que es gente con discapacidad y que no tiene el espacio que tiene que tener para desarrollar el deporte como tiene que ser. No, más allá de que nosotros, por supuesto, incluimos a todo aquel que quiera venir y lo incluimos en un espacio me sale complicado decir de espacio normal, pero no sé cómo decirlo, en la actividad formal sería de los deportes. Y ahí empezamos con las barreras de los profes de educación física que no están capacitados para atenderlo como tienen que ser a los chicos que lleguen, los niños o los adolescentes o los adultos que hacen actividad en el club tampoco. Entonces nuestra primera intención el año pasado fue eso, decir, bueno, vamos a dedicar un espacio dentro del club que sea exclusivamente para personas con discapacidad, con gente capacitada para que ellos puedan desarrollar su actividad física si es que la quieren también, porque es como todo, quizás no todas las personas con discapacidad tienen ganas de jugar algún deporte, quizás quieran escribir, pintar, no sé, otro tipo de actividades. Nosotros podemos ofrecer desde el club eso. Nos complicó el COVID porque el profe se enfermó y estuvo muy mal, muy grave, y bueno,
se le complicó y bueno. Y este año lo volvimos a retomar, la charla con el profe, y ahí quedamos medio dando vueltas en el tema. Pero eso era una mirada solamente desde lo deportivo y de lo que el club podía ofrecer. La verdad que de esta charla, bueno, yo les agradezco que nos hayan invitado y sale un poco esto, queda picando, decir, bueno, además de lo deportivo, estrictamente deportivo, que puede hacer cualquier persona con discapacidad en el club, evidentemente, como el club es una institución que es básicamente social, porque no todos los que van al club van a ser deportistas, sin ninguna duda. Es más, el 99% no termina siendo deportista, termina siendo otro tipo de actividades. Evidentemente desde el club, donde va mucha gente y muchos chicos, se puede hacer este trabajo de decir, bueno, invitarla a Karina, invitarla a Víctor Hugo, o a los chicos que vayan y que empecemos a trabajar con lo que ellos están haciendo hace años. Yo la verdad, bueno, a Karina la conozco porque también hemos trabajado juntos, pero la verdad no sabía que, y eso es un poco la ignorancia nuestra de decir, che, hay mucha gente trabajando por tanta otra gente y nosotros estamos medio al margen de esto. Bueno, eso era, nada más. Muchas gracias. Y algo importante que ahora la veo a Jimena, el hospital de Zapala fue el primero en toda Argentina en tomar 2 personas con discapacidad como empleados. Eso, en el momento que los tomaron, después nos enteramos que habían sido, que es el primer hospital en tomar 2 personas con discapacidad. O sea que no, porque hay muchas personas con discapacidad trabajando, pero que adquirieron la discapacidad después de haber ingresado. Que no es lo mismo que tomar una persona con discapacidad. El hospital de Zapala fue uno de los primeros en tomar 2 personas con discapacidad auditiva. Nosotros también tenemos un compañero hace 17 años que tiene una discapacidad motriz. El doc puede contar la entrevista cuando se la realizó, que él pensaba que por su capacidad motriz no lo iban a ingresar. Él fue compañero mío del secundario, es de los mejores operarios que tiene la cooperativa. No tiene nada que ver, de él no podemos decir nada, su asistencia, su puntualidad, cero conflicto, sinceramente es para destacar. Siempre yo soy de recursos humanos, es intachable su asistencia, su trabajo terminado, su colaboración, y más allá de que él no se considera discapacitado, porque no se considera discapacitado, uno lo mira y tiene cualidades que otro que no tiene esa dificultad motriz no hace. Es como que tiene un compromiso mucho más elevado que el resto. Y cuando hablamos de inclusión no solo hablamos de personas con discapacidad, hoy hablamos de inclusión y hablamos de muchas otras cosas. Nosotros fuimos la primera cooperativa que tuvimos una mujer en la red, ¿no? Siempre varones, que no sé dónde está, debe estar por ahí, que es Jenny. Y también fue como un gran desafío eso para nosotros. Trabaja entre todos hombres, es una genia porque hay que trabajar entre todos hombres. También es de lo mejor que tiene nuestra empresa, ella sola, ahí, entre todos ellos, todos los chistes que hay. Bueno, hoy hablamos de violencia y de micromachismo, que antes no lo hablábamos, entonces está bueno incluir. La iniciativa surgió de todos, ¿no? Somos cooperativa, empezar a trabajar los valores cooperativos de verdad, o sea, no solo con lo que dice nuestra ley, sino trabajar la solidaridad, la inclusión y tener una mirada más amplia a lo que está pasando. Así que yo sinceramente les agradezco que estén acá. Trabajamos mucho por esto y queremos que sea posible, queremos verlo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, muchas gracias por este granito de arena y a todos por haber venido, por haber participado. Y bueno, queda en cada uno de seguir replicando
todo lo que se aprendió hoy, quizá algunos ya lo sabía, pero bueno, el que aprendió hoy todo esto, seguirlo replicando. Si alguien necesita el material, queda a disposición, lo que queda en la cooperativa a disposición. ¿Sí? ¿Cómo no? Él tiene. Y si necesitan algo extra, queda mi teléfono o el teléfono del DIRE para lo que necesiten. Yo le agradezco, seguramente, ¿no? De explicar, recibir este tipo de charla es sumamente importante. Por ahí como reflexión, ¿no? Deberíamos preguntarnos a esas personas discapacitadas cómo nos ven a nosotros. Les agradezco este tipo de charla y puede hacer que la podamos replicar en todos lados. Yo considero que desde la cooperativa siempre hacemos una gestión que es un trabajo de hormiga, y si bien esto empezó el año pasado, este año los que tuvimos la oportunidad de participar en la jornada de ayer y antes de ayer, que fue sumamente enriquecedor, creo que debemos seguir desarrollando esta actividad, pero no solo pensando en los demás. Es como decía acá Domínguez, tenemos que pensar qué es lo que hacemos nosotros y cómo nos sentimos, porque al estar en contacto con ellos que tienen la dificultad para comunicarse, porque nosotros la desconocemos, creo que ellos también deben sentir la sensación totalmente aumentada, el doble, porque somos mayoría y no logramos ponernos en su lugar. Las personas que están en atención al público y se tienen que relacionar con alguien que se presenta con una dificultad, no sabe cómo reaccionar. Entonces creo que es importante que desde las entidades donde nos estamos manejando abramos el espectro y podamos servir, ser útiles para todos. Nada más que eso. La cooperativa obrera tiene también un compañero en Cutralcó. En Cutralcó, la cooperativa, si bien escuchaba el esfuerzo que los chicos hacen, o la mayoría que hacen, los dos pilares fundamentales que una cooperativa tiene es la autoayuda y la ayuda mutua. O sea, si no hay una autoayuda, es imposible formar lo que hoy somos o lo que trabajamos en una cooperativa. Nosotros como cooperativa hemos tenido experiencia, nosotros también en la 101 de Chuelechuel tenemos un panadero que es no vidente, y en Cutralcó tenemos un panadero que es sordo mudo. Sordo sería, Sordo. El término sería persona sorda. Ah, bien, perfecto. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí desde mi parte, o de nuestra parte que me compete, ver hasta dónde podemos alcanzar nosotros también, en este caso, sabiendo que vos también tenés un conocimiento importante en esto, y bueno, que ha sido esta charla también para abrir un poco las dificultades que a veces ellos tienen en este sentido. Y nosotros a veces, desde mi parte, como te digo, por ahí una visión comercial, uno no alcanza a ver estas cosas tan importantes también que son para nuestra sociedad. Buenísimo. Yo quiero agregar algo, soy trabajadora social del Hospital Zapala, y esto que vos decías de que es un granito de arena, que creo que tenemos un largo camino que seguir avanzando, sobre todo para visualizar la discapacidad y los distintos tipos de discapacidad que hay. Y por ahí, como decía Víctor, hay discapacidades que el común de la gente está más sensibilizado, pero hay otros tipos de discapacidades, sobre todo la discapacidad mental, los padecimientos de salud mental, son más difíciles de aceptar y de incluir laboralmente. Entonces, también hay un montón de personas, de usuarios que tienen discapacidades, padecimientos de salud mental, que la verdad que
por esto que pasa, por desconocimiento, por miedo de lo que es la patología y demás, no tienen la oportunidad que por ahí tienen usuarios que tienen discapacidad motriz, o que son sordos, o que son no videntes, ¿no? Digo, es como lo que más aceptado está. Entonces me parece que también como sociedad debemos empezar a pensar y abrir y entender que estas personas también necesitan ser incluidas, que por ahí requieren otro tipo de soportes externos para la inclusión, por ejemplo AT, acompañantes en un primer momento, pero que también eso hay que empezar a pensar para realmente hablar de inclusión. Y por ahí, como decía, ¿tu nombre? Nadia, que la inclusión muchas veces no es solamente personas con discapacidad, también hoy tenemos que empezar a pensar en la inclusión, digamos, de la diversidad de género y demás, que también es una nueva temática que está empezando y que creo que tenemos que empezar a adornarnos con esa realidad, porque creo que de esa manera uno facilita y favorece el acceso, ¿no? Real de estas personas y pensarlos como sujetos de derecho, con autonomía, con capacidades que nosotros debemos favorecer. Por eso cuando hablamos de inclusión no solamente hablamos de inclusión ante una persona con discapacidad, sino a todo aquello que creemos diferente ante las normas enmarcadas por la sociedad. Todo aquello que nosotros vemos diferente, a eso nos referimos con incluir. Por eso, y creo que tiene que ver con esto. Si uno piensa todas estas problemáticas de la perspectiva de derechos humanos, es donde creo que, digamos, sería el camino de empezar como lo más indicado, ¿no? Porque... Sí, sí. Bueno, el granito de arena nuestro hoy fue ante las personas con discapacidad. ¿Se seguirá trabajando? Sí, mi corazón. Perdón. Sí, sí. Bueno, quiero expresarme también porque me siento muy plena, satisfecha y agradecida al Altísimo de que podamos estar aquí con distintas intenciones, pero unidas con un mismo sentimiento de amor, ¿no? De amor al otro, o empezar a crecer en función de eso. Y quiero también plasmar aquí palabras que nuestro señor presidente lo puso cuando inició su campaña por esta cooperativa, diciendo que juntos podemos. Y qué importante que esas palabras las podamos vivenciar aquí, cada uno en su rol, y trasladarlo a su espacio laboral, y poder dar luz a estos otros seres que son nuestros, son parte nuestra, y que por ahí, por ese desconocimiento o por ese creer que se arreglen como puedan, nosotros seguimos nuestro camino. Y hoy yo personalmente me siento muy pequeña, porque soy docente, misión cumplida, y he trabajado el andar pedagógico acompañando a cada niño en su mano para plasmar sus saberes. Pero me siento pequeña y no he podido haber estado junto a ellos, ¿no? Acompañando por esas cosas de la vida. Pero hoy agradezco a la vida de poder tener esta oportunidad, y que pensadores de distintas edades con tiempos vividos diferentes podamos de pronto estar aquí juntos pensando en el otro, ¿no? Es tan ansiado pensar en el otro. Y como dice un escritor muy famoso, ¿cuál es el fin de todo esto? Para los empresarios, las empresas privadas que también lo usan muy bien, apuntan al bienestar. Y creo que el bienestar será completo cuando estemos incluidos. Ese bienestar que nos lleva a crecer desde nuestro potencial. Y también plasmar las palabras de otros escritores que dicen que todo se hace, pero no para que todos sean artistas, sino que para que ninguno sea esclavo. Y eso lo agradezco. Quiera Dios que lo podamos plasmar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, yo retomo lo que dijo Víctor Hugo, que no sintamos culpables ni nada por el estilo. La idea no es culpabilizar a la sociedad, sino empezar a crecer en pensamiento, a adquirir conocimientos que no teníamos quizá. La idea de esta charla es eso,
un granito de arena para empezar a crecer en lo que es inclusión. Sea la inclusión que sea, discapacidad, género, bueno, pero poner el granito de arena, cada uno de nosotros pone ese granito de arena, sabrá cómo, o quizá con una réplica, quizá hoy yo en mi empresa no puedo dar trabajo, pero lo replico a otro empresario, o el día de mañana puedo llegar a poner a un empleado, y voy a tener en cuenta todo lo que aprendí hoy. Creo que ese fue, sí, mi corazón. Me voy a parar así que bueno, mi nombre es Claudio Cabrera, sí, porque aparte soy chiquito, así que me paré. ¿Te sentaste último? Me senté último. Me Debe hizo ser el acordar a la revoltoso, escuela que cuando me sentaba atrás y sí, debe ser el revoltoso de la escuela. Bueno, mi nombre es Claudio Cabrera, participamos con los chicos acá del sindicato de televisión. Lo primero que voy a decir es que uno, lo primero que tiene que empezar a la mañana cuando se despierta es ¿qué puedo hacer para ayudar al otro? Empezando desde ahí, creo que eso es la base fundamental de esto que es la vida, ¿no? Contarle un poco el proyecto, que fue lo que me pasó este año cuando me encontré con un montón de compañeros que de repente conocimos, que tengo un compañero que tiene un hijo con autismo. Entonces charlando con él, digo, che, tendríamos que reflejar el día del autismo, tendríamos que empezar a trabajar con las empresas y con los compañeros empezar a utilizar un brazalete, algo, y como nosotros hacemos instalaciones domiciliarias, hacemos domicilio, empecé a dejar un folleto de qué se trata el autismo. Y mi compañero me dijo, no tiene que ser el autismo, tenemos que hacer la semana de la discapacidad y empezar a trabajarlo, proyectarlo para el año que viene, porque hay un montón de discapacidades. Así que nada, creo que desde ahí, comentarle un poco, creo que el tema es accionar, porque lo que pasó mucho tiempo fue que lamentablemente, por los pensamientos, fue que la persona que que tenía algún tipo de discapacidad, se lo tenía como pobrecito, pobre individuo. Y no solo nosotros mismos, sino que el Estado también lo tiene así. Porque si no, prácticamente sería una ley que todas las empresas tendrían que tener personas con discapacidad. Y es más, mirá, la ley 1981. Y no aplica a nadie. No, o sea, y es más, la remodelación recién en el 2020 se empezó con un proyecto de ley nuevo. Así que nada, también aparte de eso, invitarlo, gracias, porque la verdad que había un montón de cosas que desconocemos y nos vamos con esa idea para poder trabajarla. La verdad que nuestra función creo que es empezar a demostrar a los demás y empezar a incluir a las empresas. Si bien nosotros pertenecemos a un lugar, es empezar a incluir a las empresas justamente en todo esto que nos pareció fabuloso. Así que gracias por la invitación.